Hoy vamos a ver capa 4. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ok? Entonces, ¿para qué nos sirve capa 4? Recordémonos que vimos capa 3 tenía dos funciones básicas. Una era direccionamiento y la otra era enrutamiento. Esas eran las funciones básicas de capa 3. Ahora en capa 4 lo que nos va a hacer es que nos va a permitir la comunicación entre aplicaciones. Eso es lo que nos va a permitir. Entonces es responsable de establecer una sesión de comunicación entre dos aplicaciones. Esta es la función de la capa 4. Para eso tenemos lo que es el protocolo de transmisión TCP y el protocolo de datagramas de usuario UDP. Las responsabilidades que tenemos es el rastreo de la comunicación. Capa 4 nos va a ayudar a saber cómo va la comunicación y si tenemos algún problema, pues resolverlo. Vamos a dividir nuestros datos en segmentos para poder administrarlos y reunificarlos cuando lleguen a su destino final. Y además vamos a saber quién es el que está generando la comunicación. Porque si yo en este momento en mi computadora tengo comunicaciones a diferentes sitios, ¿cómo voy a saber yo? O por ejemplo al mismo sitio pero en diferentes ubicaciones. O sea, yo estoy en la página principal del sitio, estoy llenando un formulario, todo adentro de un mismo sitio. ¿Cómo hace la red para saber cuál de todas estas comunicaciones es a la que tiene que responder? Entonces para eso nos va a servir capa 4. ¿Okay? Todas estas comunicaciones se van a multiplexar. Y entonces van las comunicaciones multiplexadas y cada una va representando a cada una de estas comunicaciones que vamos a tener. ¿Ok? Entonces vamos a ver las diferencias entre TCP y UDP. TCP proporciona una entrega confiable. ¿Qué significa? Que si yo vengo y envío, por ejemplo, una carta a una persona, yo no sé si la carta le llegó a la persona, si la entregaron, etcétera. Se vuelve complicado, ¿verdad? Porque no tenemos una confirmación. Pero si ahora vengo y voy al correo y le digo, mira, quiero enviar una carta, pero por correo certificado. ¿Qué significa esto de correo certificado? Es que cuando llegue la carta a su destino final, la persona que lo reciba va a firmar de recibido y entonces me van a informar a mí, mire, la carta sí se entregó a esta persona. Entonces, de esa manera funciona TCP. TCP viene y cuando envía la información, se asegura que el destinatario la reciba. Entonces, esa es una gran ventaja que tiene TCP. ¿Y cómo hace para asegurarse que la información se recibió? Utiliza lo que son acuses de recibo, un acknowledge. O sea, bueno, sí recibió la información con un acuse de recibo. Sin embargo, esto va a provocar una mayor sobrecarga de la red. ¿Por qué? Porque voy a estar enviando toda esta información de acuses de recibo para saber si la información llegó o no llegó. Si la información tiene algún problema en el camino, la información se va a volver a retransmitir. Entonces, esto pues es una pequeña desventaja de TCP, aunque tiene más ventajas, ¿verdad? Porque me voy a garantizar que la información llega a su destino. UDP, a diferencia, no va a proporcionar confiabilidad. UDP es el correo normal. Yo envié la carta, yo no sé si la carta llegó, se perdió, si la recibieron, yo no sé qué pasó. La carta se fue, eso es lo único que yo sé. Pero no sé dónde se quedó. Entonces UDP funciona de esa manera. Va a enviar la información, pero no nos va a confirmar si la información llegó a su destino. Tiene una menos sobrecarga, porque no va a estar preguntando acuses de recibo si la información llegó o no llegó. Y aquí podemos ver que dependiendo de la aplicación que yo voy a utilizar, así va a ser el protocolo que vamos a implementar. Entonces va a depender de la aplicación. Y como a ustedes les gustan mucho los memes, aquí les tengo uno para que vean cuál es la diferencia entre TCP y UDP, ¿verdad? Entonces en TCP, si se dan cuenta, pues el que le envía la información está viendo que el receptor la reciba sin ningún problema. Mientras que UDP, no, ¿verdad? Solo envía la información. ¿Qué va a pasar con la información? No lo sabemos, ¿verdad? Ya vieron que así sí aprenden bastante. Ya me he dado cuenta. En todas las clases les voy a poner memes ahora porque ya vi que con eso sí se identifican y aprenden más rápido, ¿verdad? Así sí se aprende. Sí. Bueno, entonces ahí está la diferencia entre TCP y UDP. ¿Ok?
Bueno, entonces aquí tenemos algunas de las aplicaciones que utilizan TCP. Y podemos ver que entre las aplicaciones tenemos FTP, HTTP, SMTP para TCP. Y para UDP tenemos aquí dos ejemplos, hay muchos más, vamos a ver más adelante. Tenemos DNS y TFTP. Como podemos ver, DNS utiliza tanto TCP como UDP. El día de hoy, cuando terminemos de ver capa 4, vamos a pasar a ver DNS y entonces vamos a ver cuándo es que utiliza TCP y cuándo es que utiliza UDP. Entonces, ahí vamos a ver cómo es que él hace para seleccionar cuál de los dos protocolos de transporte va a utilizar. ¿Okay? Aquí podemos ver el encabezado. Ahora utilizamos segmentos. ¿Se recuerdan que cuando trabajamos en capa 1 teníamos bits? Pasamos a capa 2 teníamos tramas, pasamos a capa 3 teníamos paquetes y ahora son segmentos. Entonces el segmento va a encapsular un paquete y este es el encabezado de un segmento. Y ahora podemos ver que entre la información del segmento tenemos puerto de origen, puerto del destino, un número de secuencia, un número de acuse de recibo, una ventana y después tenemos los datos. No vamos a ver los otros, no son tan importantes. Estos son los que vamos a platicar hoy, que son los puertos, las secuencias y la ventana. Estos son los que nos interesa ver en el curso. A diferencia de UDP, podemos ver que el encabezado de UDP es bastante pequeño. Solo tiene un puerto de origen, un puerto de destino. Y después los datos. No tiene toda la otra información que teníamos para TCP. Entonces nos dice que es entrega poco confiable porque ya vimos de que vamos a entregar. No vamos a saber si realmente la persona recibió la información o no. Pero lo que me interesa es enviar la información lo más rápido posible. No hay reconstrucción de datos ordenada. Ya vamos a ver qué significa esto más adelante. No hay un control de flujo y es un protocolo sin estado. Algunas de las aplicaciones que utilizan UDP, DNS, streaming de video y voz sobre IP. Entonces, por ejemplo, la clase del día de hoy la estamos realizando sobre el protocolo UDP. Sobre ese protocolo va la clase. Aquí tenemos entonces cómo vamos a separar estas comunicaciones que vamos a tener nosotros en nuestra red. Vamos a manejar lo que sí, UDP es mucho más rápido que TCP. Así es. Recuérdense que hablamos de que el tráfico de voz no podíamos reenviar la información. Porque si yo reenvío la información no va a tener ningún sentido. TCP, si no recibe parte de la información, vuelve a solicitar que se envíe. Hasta que él dice, ya la recibí, entonces confirma. Puede que pida una, dos o tres veces la información, lo cual para UDP no me sirve. Para la voz no me va a servir. Volverle a pedir que vuelva a enviar la información de voz no sirve porque es información en tiempo real. Entonces podemos ver que vamos a separar nuestras comunicaciones a través de lo que son los puertos. Aquí tenemos algunos puertos con diferentes aplicaciones. Tenemos por ejemplo el puerto 110 que es para correo electrónico, para el servicio de POP, para las páginas HTML, puerto 80 y aquí un chat viejo de internet ya no se utiliza en el puerto 531. Entonces la información que vamos a enviar ahora es un puerto de origen y un puerto de destino. Esta información va a ir adentro del segmento donde vamos a informar hacia de qué puerto se está originando la información y a qué puerto de destino lo vamos a estar enviando. A nivel de capa 4 entonces tenemos un total de 65.535 puertos. Ese es el total de puertos que vamos a estar manejando nosotros a nivel de capa 4. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Que el máximo teórico que yo podría manejar en mi equipo son 65.535 conexiones a diferentes puertos. Es el máximo teórico. ¿Ok? Esto va a variar, pero este es un teórico. Aquí podemos ver que del puerto 0 y 1023 son puertos que denominamos como bien conocidos. Entonces les puedo decir el puerto 22 es para SSH, el puerto 25 para SMTP, correo electrónico, puerto 53 para DNS, puerto 80 para web, puerto 110 para POP, 143 para IMAP, etc. Ahí podemos ver un montón de puertos que son los puertos que se utilizan por defecto. Esto no significa que yo no pueda venir
y asignar un puerto diferente a una de estas aplicaciones. O sea, yo puedo tener un sitio web y el sitio web, pues si no lo tengo cifrado, el puerto que va a utilizar es el 80. Pero yo bien le puedo decir al sitio, mire, no utilice el puerto 80, utilice el puerto 90. ¿Ya? Se puede hacer. Sin embargo, la persona que se va a comunicar a este sitio web tiene que saber que se va a comunicar al puerto 90 en lugar del puerto 80. ¿Ok? Entonces, las otras secciones me han preguntado acerca de que si esto es una buena práctica de seguridad. Vamos a ver. Ayuda un poco, pero no podemos decir que con esto, si yo le cambio de puerto a una aplicación, ya nadie va a poder saber dónde está la aplicación y únicamente la persona que se va a conectar ahí puede saber. No es cierto. ¿Ya? Y pues como les comenté en la otra sección, bueno, antes de entrar al comentario, por ejemplo, aquí en los puertos registrados tenemos del 1024 al 49151. Ahora les pregunto, ¿cuál es el puerto que utiliza MySQL o MariaDB? 1433. A ver, 1433 dice Brian. ¿Están todos de acuerdo con Brian? Vamos a ver, Oscar. Oscar, que es el que quiere Perdón, ganar. ese es el 3306. ¿Ah? 3306, 1433 es para SQL Server. Bueno, ahí cambió la historia, ¿verdad? El puerto 3306 es el puerto que utilizamos en MySQL. Es el puerto estándar. Y si se dan cuenta, ese puerto está entre los puertos registrados. Este es para MySQL. ¿Ok? Para SQL Server es el 1433. También entra entre los puertos registrados. Esto no significa de que yo no pueda cambiar esos puertos. Y ahora les pongo el ejemplo. Yo tengo un amigo que me habló por algunos problemas que tenía. Algunos eran problemas de correo electrónico. Ya cuando lleguemos a la parte de correo electrónico lo vamos a discutir ahí. Perdón, de DNS. Vamos a hablar de otro problema de DNS. Pero aparte de ese problema de correo electrónico, me dijo que quería poner en clúster un servidor de MySQL. Bueno, perfecto, le dije, quiero ver cómo está tu servidor, vamos a ver qué es lo que podemos ver. El servidor estaba, ¿cómo se llama? Configurado en un Linux. ¿Ok? Cuando comencé a revisar el IP tables del servidor, pude observar que el servidor tenía asignada una dirección IP pública. Y ya habíamos hablado de que este es un problema grande de que un servidor adentro de mi red LAN tenga una IP pública, ¿verdad? Es una mala práctica que funciona, sí funciona, pero no lo deberíamos de hacer. Bueno, el problema no era tanto así, sino que aparte de que tenía la IP pública pues sí estaba conectada al internet y se podía acceder a ella a través de cualquier máquina en el internet. Y le dije, mira, aquí hay un problema. Ah, sí, pero lo que pasa es de que lo tengo en otro puerto configurado, ¿verdad? No está en el puerto de 3306, sino que está en otro puerto. Y todavía sí le expliqué, mira, eso no significa de que no sea un problema de seguridad. Entonces, le pedí que si quería que le ayudara con la parte del clúster, que primero teníamos que solucionar ese problema para poder configurarle el clúster. De lo contrario, pues le iba a decir que no lo iba a ayudar. ¿Por qué? Porque es como que yo estuviera dándole el visto bueno a alguien, a algo que uno dice, mire, eso no está bien. Pero si yo continúo haciendo las cosas, le estoy dando el visto bueno, ¿verdad? Entonces eso está totalmente erróneo. ¿Por qué lo tenían ellos con una IP pública al servidor de SQL? Ellos, sus aplicaciones que utilizaban en tiendas que estaban en toda la República de Guatemala, eran aplicaciones cliente-servidor. Y la aplicación se conectaba directamente a la base de datos a través del internet. Para él era mucho más fácil, ¿verdad? Porque entonces tenía toda la información centralizada en su servidor, ¿verdad? Definitivamente malísimo, o sea, estaba mal hecho, ¿ya? Por quererse ahorrar, pues lo pudo haber hecho, ¿verdad? Pero a través de una VPN. O sea, si él lo quería hacer, se pone una VPN y entonces se establece esa comunicación entre todos los sitios, pero no de esa manera donde tenía una IP pública para todos
¿cómo se llama? Sus conexiones. Entonces ahí tiene un problema bastante grande. Entonces se le recomendó que se cambiara eso y pues lamentablemente no lo hizo. ¿Ya? Después un día platicando por teléfono yo lo llamé y me dijo, mira, no te puedo atender, fíjate que nos hackearon la base de datos de las tiendas, ¿verdad? Entonces prácticamente ocurrió lo que se le había dicho que iba a suceder. Casualmente ese año tenía un alumno que trabajaba en esta empresa que hackearon. Y le digo, mira, los hackearon, ¿verdad? Sí, mire, fíjese que ya se les había dicho y que no sé qué. Al parecer dicen que fue la empresa que es nuestra competencia. Puede ser, puede no ser. No, no, la verdad que no fui yo. No fui yo. Ellos aducen que fue la competencia, pero pudo haber sido cualquier persona. Pudo haber sido cualquier persona. Y al final de cuentas, pues pasaron creo que 2 o 3 días fuera en lo que lograron restablecer todos sus sistemas, ¿verdad? ¿Pero por qué? Por una dejadez y por tratar de ¿cómo se llama? De pensar que si yo cambio el puerto, nadie más va a poder conectarse a mi equipo. Y eso no es así. O sea, yo puedo venir y corro un escaneo de puertos a un servidor y aunque yo le ponga la base de datos que está en el puerto 3000, me va a decir, mire, la base de datos está en el puerto 3000. Entonces, no es solo cambiar el puerto y decir, ya me aseguré de que nadie se va a conectar. ¿Ok? ¿Qué cosa estaba en el curso de seguridad, Brian? En el curso de seguridad que damos en plan diario, sí, hay una tarea donde los alumnos escanean toda la red de Guatemala, todas las IPs públicas de la red de Guatemala, y sí se encuentran algunas cosas que dice uno, no puede ser de que alguien, por ejemplo, hay impresoras con IPs públicas, ¿ya? O sea, yo podría mandar a imprimir ahí cualquier cosa. Entonces, sí hay, por ejemplo, access points, y no les digo access points del proveedor, sino access points así, marca chafita, así, de estos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman esos que venden ahí en Intelaf? Telnet o Telnetron, no sé cuáles son, la marca esa que no, para mí son chafitas, ¿verdad? No son muy buenos. Routers de estos con IPs públicas configuradas. Entonces, eso es un problema de seguridad, ¿verdad? Porque solo estoy esperando que suceda, que alguien venga, se conecte al router remotamente y pues logre entrar directamente a mi red, ¿ok? Porque ahí en esa configuración puedo entrar directamente a la red. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa parte de los puertos, ¿ok? Entonces, además de esto, yo puedo realizar un ataque de denegación de servicio a un equipo. ¿Por qué? Porque ya vi que tiene 65.535 puertos disponibles. Entonces, yo utilizo todos los puertos que el equipo tiene disponibles, el equipo va a entrar en una denegación de servicio. Va a decir, mire, yo ya no tengo más puertos y ya no puedo seguir trabajando. Ese es un ataque de denegación de servicio. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado con esa parte también. ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay preguntas? ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, entonces vamos a trabajar con puertos. Ahora, ¿cómo hago yo para verificar qué puertos están siendo utilizados? Les voy a correr el comando acá, pero no les garantizo que esté muy bueno porque no sé por qué mi máquina... A ver, acá Oscar pregunta si llega el momento donde se utilizan todos los puertos. Sí, puede llegar el momento donde se utilizan todos los puertos. Por ejemplo, donde yo trabajo, utilizamos una herramienta de monitoreo y entonces estos servidores que reciben la información, muchas veces sí llega el momento en el que dicen, mire, ya no hay más puertos disponibles. ¿Por qué? Porque muchos servidores están enviando información simultáneamente y están utilizando una gran cantidad de puertos. Entonces sí puede haber un momento en el que todos los puertos estén siendo utilizados en un momento determinado. Pero nuevamente, esto causa un problema de denegación de servicio. O sea, si el servidor viene y utiliza todos los puertos que tiene disponibles, ya no puede atender una solicitud más y puede causar un problema de denegación de servicio. Bueno, vamos a esperar a que termine de correr el comando, pero no sé por qué está tan lento mi máquina. Como les digo, cada vez que le pongo este puntito verde para mostrarles dónde está el mouse,
se pone un poco lenta, no sé qué. No he encontrado otra aplicación mejor que esta. Y pues me pone lenta la máquina, pero bueno, a veces pasa. Bueno, vamos a ver acá. Ya con eso que tengo aquí es suficiente información para poder verla. Aquí podemos ver las comunicaciones que están saliendo de mi máquina o entrando, dependiendo del punto de vista, ¿verdad? Y les quiero hacer énfasis en estas que tenemos acá. Como podemos ver, esta es una conexión a un mismo servidor. ¿Qué protocolo estoy utilizando? Este es el HTTPS, es el 443. Ese es el puerto que estoy utilizando. Y el puerto de origen, que es un puerto random en mi máquina, es el 50650 y el 50651. Entonces, de esta manera, capa 4 sabe que yo tengo dos conexiones establecidas a este sitio y una me la va a responder a través de este puerto y la otra la va a responder a través de este puerto. O sea, si yo ahorita vengo y en mi navegador abro 8 tabs y en los 8 tabs me conecto al mismo sitio, entonces capa 4, pues las direcciones van a ser exactamente las mismas, ¿verdad? La dirección de origen y destino son las mismas, pero los puertos van a variar. El puerto de destino va a ser el mismo, va a ser o un HTTPS o un HTTP normal, pero las direcciones de origen son las que van a cambiar. Entonces, de esta manera funciona capa 4. Aquí puedo ver todas las conexiones que tiene mi computadora en este momento. Esto también me puede servir para saber, por ejemplo, si mi máquina tiene un virus. Si yo no tengo abierta ninguna ventana, si no tengo ninguna ventana abierta en navegador, no estoy trabajando y comienzo a ver que la máquina, el disco está titilando como que está loco, puedo ver aquí en el Netstat a ver si tengo conexiones abiertas. Si comienzo a ver que tengo un montón de conexiones abiertas a direcciones distintas que yo no conozco y que, por ejemplo, acá las tengo a HTTPS, pero podría ser a SMTP. ¿Qué significa eso? Que si tengo conexiones a SMTP, mi cliente de correo está cerrado, no tengo abierto el navegador, no estoy haciendo absolutamente nada y comienzo a chequear y miro un montón de conexiones acá, lo que significa que mi máquina está infectada y que está generando spam. Entonces, de esta manera puedo utilizar el comando de netstat para ver qué es lo que está sucediendo en mi equipo. Este también es el mismo comando y acá me muestra cuál es la aplicación que está utilizando el tráfico. Por ejemplo, aquí me dice, mire, es Firefox, ¿verdad? En esta que tengo acá es Firefox. Aquí pues ya saben ustedes de qué es, ¿verdad? Los jueguitos. Aquí tengo el del Chrome. Las demás son de Firefox. Por ejemplo, vamos a ver el Google Drive, de Spotify, algunos servicios, etc. Entonces, este comando es netstat-nb y me muestra entonces cuál es la aplicación que está utilizando el puerto. Entonces, eso es lo que me va a mostrar este otro comando. Ahora bien, si yo estoy trabajando en un servidor y quiero saber qué conexiones puede recibir el servidor, entonces le voy a decir acá, que vuelve a parar. Ok, bueno, acá está la información. Si te das cuenta, la dirección pertenece a Google, ¿ya? Es una dirección de Google. Entonces, de esta manera puedo ver a dónde me estoy conectando. Aquí me dice que me conecté a Google, ¿verdad? ¿A qué puerto? Puede ser a cualquier cosa que yo esté realizando en mi máquina, ¿verdad? Que me esté conectando a Google. Pero si yo tuviera todos los navegadores cerrados, el número de conexiones debería de ser mínima. Deberían de haber 3 o 4 conexiones únicamente de algunos servicios que siempre corren, ¿cómo se llama? En la computadora. Y que muchas veces no los vemos a simple vista. Vamos a ver si no se vuelve a parar la grabación ahorita que cambie acá, ¿no? Por ejemplo, acá, si te das cuenta, hay un servicio de Apple móvil, ¿verdad? Entonces, este servicio
no es un servicio web, sino que es un servicio que está corriendo en mi equipo y entonces pues siempre va a estar funcionando. Pero si yo cierro Chrome y cierro Firefox, la cantidad de conexiones que voy a tener va a bajar significativamente. Porque aquí tengo un montón de conexiones, pero si lo cierro va a bajar significativamente a tener unas 20 o 30 conexiones únicamente. Entonces de esa manera es que lo podemos chequear. ¿Ok? No sé si te respondí ahí. Sí, era eso. No era tanto lo de las IP, sino cómo es que funciona ese proceso de conexiones. ¿Cómo sabes hacia dónde van? Va, perfecto. Entonces, para eso me sirve el comando netstat para verificar las conexiones que tenemos abiertas en nuestros equipos y qué conexiones son las que están activas. ¿Ok? Se me olvidó también. Bueno, vamos a regresar a eso después. Aquí tenemos un ejemplo. Cliente 1 del servidor. Tenemos los puertos a los que se está conectando. Puerto 80 y 25. Y el puerto de origen es un puerto de origen dinámico. Siempre va a ser dinámico. Bueno, en TCP tenemos un protocolo de enlace que se llama de 3 vías. Es un three-way handshake. ¿Cómo funciona este protocolo de 3 vías? Este protocolo lo que nos va a permitir es que se comuniquen los dispositivos para poder establecer la comunicación. O sea, aquí envía un SYN, o sea, es un ¿cómo se llama? Es un SYN. Después va a recibir un acknowledge y después este le va a volver a enviar otro acknowledge y de esa manera se van a comunicar. O sea, es como quien dice, mira, yo te voy a enviar información. Bueno, envíame la información. Perfecto. Te envío la información y se establece la comunicación. Entonces, este proceso siempre se va a establecer cada vez que vamos a crear una sesión de conexión. Siempre va a haber un SYN, un SYN-ACK, un acknowledge y después va a quedar la comunicación establecida. ¿Dónde puedo chequear eso? Aquí podemos ver cómo quedó y me dice que la comunicación está establecida. En este que dice time wait, ¿ok? Está esperando un acknowledge para establecer la comunicación. O sea, ahí está esperando este último acknowledge para establecer la comunicación. Y después, bueno, aquí está todo el proceso. Aquí tenemos Wireshark. Wireshark me sirve a mí para analizar el tráfico que yo tengo en la red. Y entonces con Wireshark puedo ver qué comunicaciones tenemos. Aquí podemos ver las comunicaciones que tengo del sitio. El primer paso donde va a enviar un SYN. Después donde tenemos el acknowledge, el último acknowledge y con esto se realiza la comunicación. Cuando yo quiero finalizar la comunicación, voy a enviar un fin, ¿ok? De finish, ¿verdad? Voy a recibir el fin en la computadora B y este va a enviar un acknowledge. Después le va a enviar un fin de la comunicación. La computadora A envía un acknowledge y con eso se cierra la comunicación. En este momento, por ejemplo, yo tengo estas que dice close wait, ¿ya? Tengo todas estas comunicaciones que dice close wait. ¿Qué es lo que sucede acá? Que este proceso que tenemos acá de terminación de la sesión no se ha concluido. ¿Por qué? Posiblemente no he recibido este último acknowledge que yo tengo acá y por eso la sesión no se ha cerrado. Entonces siempre tenemos que verificar de que las sesiones también se cierran. Esto muchas veces en aplicaciones, a veces hay aplicaciones que no están bien diseñadas y no se cierran la sesión. Estamos hablando de sesiones de comunicación, ¿verdad? Bueno, además de esto, TCP nos brinda una entrega ordenada. ¿Cómo funciona esto de entrega ordenada? Aquí podemos ver que el tráfico puede tomar diferentes rutas para llegar a su destino final. Y ¿qué es lo que sucede? Que posiblemente un segmento se vino a través de esta ruta, el otro segmento a través de esta ruta, y cuando llegan al destino final, pues llega el tráfico desordenado, los segmentos llegan desordenados. ¿Qué hace TCP? Recordémonos que TCP tiene un control de la secuencia, y en ese campo de control de secuencia él le asigna a cada uno de los segmentos una secuencia, entonces él sabe cómo las tiene que volver a reordenar. Entonces al final de cuentas acá TCP viene y ordena nuevamente todos los segmentos para que queden en orden y volver a presentar la información tal y como se envió.
Entonces no importa que la información viaje a través de diferentes rutas, cuando llega al destino se vuelve a ordenar para presentar la información tal y como se envió. Esto es para TCP. De ahí tenemos el tamaño de la ventana. ¿Qué es esto del tamaño de la ventana? Este tamaño de la ventana nos va a permitir, ¿cómo se llama?, verificar cuál es la cantidad máxima de información que yo puedo enviar y recibir. Aquí podemos ver un ejemplo. En este caso la ventana tiene un tamaño de 3000 bytes. Entonces el emisor envía primero 1500 bytes y después envía otros 1500. Si el receptor recibe toda la información correcta, envía un acuse de recibo y dice, bueno, ya la recibí. El emisor entonces vuelve a enviar la información y así sucesivamente. Entonces esta ventana nos va a decir cuánto es la cantidad máxima de información que podemos recibir. ¿Cómo funciona? Yo no sé si ustedes a veces han comenzado a descargar un archivo grande y cuando lo comienzan a descargar les dicen, miren, me voy a tardar 2 días en descargar. Y dice uno, no puede ser que 2 días, ¿verdad? Pero a los 2 minutos cambia y nos dice, mire, ya no son 2 días, solo son 2 horas. Y dice uno, pero ¿y entonces por qué me había dicho que eran 2 días? Porque cuando comienza a descargar la información, ¿qué es lo que sucede? El emisor comienza a enviar cantidades de información pequeñas y espera el acuse de recibo. O sea, por ejemplo, le envía 3000 bytes. El receptor dice, sí lo recibí. Bueno, perfecto. Entonces el emisor puede enviar más información. Y así sucesivamente va aumentando el tamaño de la ventana. Sin embargo, llega un momento en el que el emisor está enviando mucha más información que la que el receptor puede recibir. O sea, aquí si se dan cuenta, el receptor ya no recibió esta información y solo va a decir que recibió este tamaño. Y entonces acá la ventana se va a ajustar al tamaño mínimo, que es 1500. Esto entonces lo que hace es que va a ajustar el tamaño de la información que voy a enviar. O sea, si yo comienzo a enviar 1500, 3000, 4500, 6000, 7500, pero ya cuando envié 7500 ya no recibí ese acuse de recibo, significa que el receptor no puede manejar toda esa información. Y entonces, ¿cómo se llama? Vamos a tener que bajar el tamaño de lo que estamos enviando. Entonces, por eso es de que cuando comenzamos a ver que estamos descargando algún archivo, nos dice que nos vamos a tardar bastante tiempo. Después ese tiempo comienza a disminuir y se estabiliza en un tiempo ya estable. A veces puede suceder que ese tiempo se vuelve a incrementar. ¿Por qué? Porque hay más tráfico en la red, algún problema que no recibió toda la información y se vuelve a negociar esta ventana. O sea, esto no es algo fijo de que diga, ya quedó la ventana en 3000 y siempre voy a transmitir 3000. Siempre está esperando estos acuses de recibo. Si en algún momento deja de recibir alguno de esos acuses de recibo, entonces va a volver a cambiar la ventana que tiene para transmitir la información. Entonces, esta ventana nos va a decir cuánta es la información máxima que se puede enviar a través de un enlace. ¿Ok? Además de esto, TCP nos brinda lo que es la confiabilidad. En la confiabilidad, ¿qué es lo que sucede? Si uno de los segmentos no se recibe, ¿qué es lo que pasa? Que lo que vamos a solicitar es que se vuelva a enviar este segmento. Entonces se va a volver a enviar el segmento hasta que yo reciba el acknowledge de que se recibió. Entonces vuelvo a reenviar esa información. ¿Ok? Bueno, vamos a ver entonces UDP. Entonces nos va a proporcionar el envío de la información y como podemos ver, dice, lo utilizan aplicaciones que pueden tolerar una pequeña pérdida de datos. Pequeña, no muy grande. Porque no podemos repetir la información. Entonces, vamos a utilizar UDP para esta parte. Pero lo importante es que se utiliza para aplicaciones que no pueden tolerar retrasos. O sea, no voy a esperar yo que, no llegó el paquete, vamos a esperar a que lo retransmita. No se puede. Lo tengo que transmitir prácticamente en tiempo real. Y aquí vamos a ver cuáles son los que se utilizan, en dónde se utilizaba, perdón.
en DNS, en el protocolo simple administración de red, SNMP. Para los que no saben, SNMP es un protocolo que se utiliza para poder monitorear servidores, dispositivos de red, firewalls, etc. ¿Ok? Después tenemos el protocolo de configuración dinámica de host, DHCP, que vamos a ver el día de hoy también. El protocolo de transferencia de archivos trivial, TFTP. Telefonía IP o voz sobre IP y juegos en línea. Entonces, estas son aplicaciones en las que realmente muchas son casi que en tiempo real y entonces no puedo volver a retransmitir los datos porque no van a hacer ningún sentido si los vuelvo a retransmitir. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta acá de UDP? No, no hay preguntas, estamos todos claros, perfecto. Ok. Bueno, UDP, como vimos, no tiene un control de secuencia. Entonces, si los datos, nuestros datagramas, porque aquí se llaman datagramas, utilizan diferentes rutas para llegar a su destino, la información va a llegar desordenada y no la vamos a poder ordenar. Este sí es un problema que tenemos con UDP. No podemos reordenar la secuencia de cómo iban los datos. Entonces, por eso es que nos dice sin conexión y poco confiable porque no vamos a poder reordenar esta información. Aquí tenemos algunas de las aplicaciones que utilizan TCP. Tenemos HTTP, FTP, SMTP, Telnet. Vamos a ver, solo Oscar puede responder. ¿Qué puerto utiliza FTP? ¿O qué puertos utiliza FTP? Ya se nos durmió. Ratón Inge. A Oscar, a Oscar. A ver, ¿cuál es la respuesta entonces? ¿Qué puertos utiliza FTP? No, no sabe. Vale. Vamos a preguntar después entonces. Se me olvidó sacar al hámster ahí, hombre. Creí que lo había puesto aquí en los usados frecuentemente, pero no lo tengo. Bueno, vamos a preguntar después. Vamos a seguir aquí. ¿Cuáles son las aplicaciones que generalmente utilizan UDP, DHCP, DNS? Ya vimos que DNS puede utilizar tanto UTP como TCP. Y ahorita que comencemos a ver la parte de DNS vamos a ver por qué. SNMP, TFTP, voz sobre IP y PTV. ¿Ok? Esas son las aplicaciones que utilizan UDP. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿De capa 4? No hay preguntas de capa 4, ¿estamos todos bien? Bueno, no hay preguntas de capa 4, continuamos entonces. Y vamos a pasar a ver la parte de DNS. Entonces, ¿qué es DNS? DNS es Domain Name Server. ¿Ok? ¿Qué función tiene DNS? DNS, la función es trasladar de una dirección IP a un nombre. ¿Por qué? Porque nosotros no manejamos los números. O sea, imagínense que yo le dijera, miren, no existe el DNS y para conectarme a Google voy a tener que saber cuál es la dirección de Google, la dirección IP. Está complicado, ¿verdad? Creo yo que el internet no serviría si nos manejáramos de esa manera. Entonces, pues, los DNS nos van a servir para que nosotros como humanos veamos un nombre y el DNS traslade ese nombre hacia una dirección IP. Porque al final, todas las redes únicamente manejan direcciones IPs, no manejan nombres de DNS. Entonces, por eso necesitamos utilizar un servidor de DNS que traslade la información de nombres hacia IPs. ¿Ok? Muchas veces se da el problema que uno dice, es que el internet está lento. Y realmente no es problema el internet. Muchas veces es el problema de que el DNS no está funcionando correctamente. Y se está tardando demasiado en resolver
las direcciones IPs. Entonces, eso puede ser un problema que podamos tener de lentitud, que la gente se está quejando que mira, el internet está lento y al final de cuentas el problema sea un DNS. Bueno, el DNS trabaja en una estructura de árbol. Como podemos ver, tenemos un registro que es el raíz, después tenemos los top level domains, los second level domains y los tier level domains o subdomains. Toda esta información en conjunto se llama un FQDN, un Fully Qualified Domain Name. O sea, yo tengo, por ejemplo, pc.midominio.com, ese es un FQDN. O sea, tengo toda la información de mi dominio en esa dirección de DNS. ¿Ok? Vamos a ver que para los DNS vamos a realizar lo que se llaman consultas. Son queries que voy a estar realizando al DNS. Tenemos aquí el comando que es nslookup. Vamos a abrir nuevamente acá la línea de comando. Y con nslookup me va a permitir hacerle consultas al DNS. Como podemos ver, el DNS que yo tengo predeterminado en este caso es el de Google. ¿Ya? No es una muy buena práctica. Ya, lo acepto. Pero lamentablemente mi proveedor de internet, el DNS, es fatal. Entonces prefiero utilizar los de Google. Al final de cuentas, el servidor de DNS de mi proveedor no está localizado en Guatemala. Entonces no hace sentido que lo ponga, porque igual voy a tener que salir a un enlace adicional para ir a consultar. Entonces pues mejor salgo al de Google, que es más confiable. Por lo menos este no se va a caer. Y aunque sea un poco más lento para responder por todo el delay que hay en la transmisión en el internet, pues va a ser mucho más confiable que el que tengo en mi proveedor. Entonces, si yo, por ejemplo, acá le digo, mire, yo quiero saber cuál es la dirección de DNS de mail.google.com. Entonces, acá el servidor me va a responder y me va a decir, mire, esta es la dirección. Tengo una dirección IPv6 y tengo una dirección IPv4. Esas son las direcciones que tenemos ahí. Estos son los registros de DNS. Ya vamos a ver que tenemos diferentes tipos de registro. ¿Ok? Tenemos registros tipo A. Esto que estamos viendo en la pantalla son registros tipo... Este es un registro tipo A. Este que tenemos acá. Y este que tenemos acá es un registro triple A. Entonces, los registros A mapea el hostname, o sea, un nombre a una dirección IPv4. Y los registros AAA mapean el hostname a una dirección IPv6. Entonces aquí vimos el ejemplo cuando le dije mail.google.com, me mapeó el nombre a una dirección IPv4 y también lo tiene mapeado a una dirección IPv6. De ahí tenemos lo que son los nombres canónicos. Estos nombres canónicos pues son un alias a un registro tipo A o AAA. Les voy a mostrar qué es lo que pasa cuando yo no configuro bien un nombre canónico. Les voy a poner acá el ejemplo, si es que lo encuentro. Tengo un montón de cosas abiertas aquí, entonces no sé en dónde está. Este no es. Pero bueno, vamos a abrirlo aquí. Bueno, por ejemplo, si yo ahorita vengo y le digo www. Este sitio que tenemos ahí y le doy enter. Si se dan cuenta, me dice página no encontrada y nos pone aquí el nombre del innombrable, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el nombre canónico de esta página está mal configurado. Si yo no le pongo el www, si le quito aquí el www, podemos ver de que el sitio sí funciona. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este sitio acá tiene un registro A. Este registro A debería de tener un registro canónico al www. Y ahora les muestro un ejemplo de un registro. ¿Qué se hizo? Ok, aquí les muestro un ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos el sitio, tiene un registro A y como podemos ver, tiene un nombre canónico
hacia www. Entonces, de esa manera es como lo tenemos que tener. Ya tenemos nuestro registro A y un nombre canónico, o sea, un alias hacia este que tenemos con www. Aquí tenía el otro ejemplo, vamos a ver. ¿Qué se me hizo? Alguien me dijo sitio.com. Entonces, si yo le pongo sitio.com, vamos a ver que me redirecciona a www.com. O sea, aquí esto está configurado bien porque me está redireccionando al sitio. Este redireccionamiento no lo hace el DNS. ¿Ok? Eso se configura en el servidor web y ahí le digo, mire, redireccione hacia esta página, ¿verdad? Entonces siempre lo voy a redireccionar de esa manera. Aunque yo le ponga el nombre sin www, me lo va a redireccionar acá. Otra cosa importante es que si yo, por ejemplo, le quito la S de sitio seguro, si se dan cuenta, me lo vuelve a redireccionar al sitio seguro. Entonces, esto es una buena configuración que tienen en este sitio. No es mío, ¿verdad? Pero sí está bien configurado. O sea, sí está muy bien acá que nos está redireccionando. A diferencia de este, por ejemplo, este, si yo le quito la S, no lo he probado, pero seguramente, sí, por lo menos redirecciona al HTTPS. Pero igual, si alguien le pone www, que es lo que estamos acostumbrados a utilizar, ya vemos de que no está funcionando bien. Ahora sí me lo redireccionó, mira. Ahora dice que sí. Mágicamente funcionó. Ahora sí ya funciona. Pero estaban viendo que no funcionaba, ¿verdad? Algo sucedió acá. Seguramente es el caché que tiene la máquina en este momento. ¿Ya? Se quedó almacenado en el caché la dirección y la redireccionó. Pero bueno, por lo menos vimos el error y vimos que tenía algo malo ahí. No, ya lleva rato así. Ya lleva rato así. Como les digo, seguramente puede ser el caché. Entonces aquí podemos ver los tipos de registro. De tipo A, un registro de tipo canónico. Tenemos otro de tipo texto. ¿Para qué me sirven estos de tipo texto? Si, por ejemplo, yo tengo servidor de correo electrónico, voy a configurar en este registro de tipo texto lo que se llama un SPF, que es un Sender Policy Framework. ¿Para qué me sirve ese Sender Policy Framework? Si se dan cuenta, aquí está el SPF, ¿verdad? ¿Para qué me va a servir ese SPF? SPF me va a servir para que cuando yo envíe un correo, el servidor de correo va a ir a preguntar al DNS los datos del sitio web. ¿Ok? Del sitio web, no, del servidor de correo. Y va a chequear si existe este registro .txt. Si el registro incluye la información del SPF, con esto va a decir, bueno, la persona que me está enviando el correo realmente sí es un servidor de correo válido. ¿Por qué? Porque yo ahorita, por ejemplo, desde mi máquina podría comenzar a enviar correos de spam diciendo que yo soy Google. ¿Qué va a suceder? Cuando el correo llegue al destinatario, en el destinatario van a realizar un chequeo a través del DNS y van a ver mi dirección IP y van a hacer lo que se llama un reverse DNS lookup. O sea, van a chequear en base a mi dirección IP, van a ver si pertenece al dominio de google.com. Y la respuesta no va a ser así, ¿verdad? Va a decir, mire, no, esta dirección que está enviando no pertenece a Google. Entonces lo van a marcar como un correo de spam. Entonces de esa manera funciona. Pero si yo le pongo el SPF en el registro .txt, entonces también le va a asegurar de que este dominio pues tiene un registro SPF que va a validar de que no es un spam. ¿Ya? No es al 100%, pero le va a mejorar el score que generan los filtros anti-spam si tiene este registro SPF. Entonces aquí tenemos registros tipo A, registros canónicos, registros de tipo texto y registros tipo MX. Los registros tipo MX ya dijimos que son registros para correo electrónico. Creo que no lo habíamos hablado, que no hemos llegado ahí, ¿verdad? Si aquí están los registros que tenemos. Los pointers son
direcciones IPv4 e IPv6 a un hostname. Generalmente los pointers los vamos a utilizar en el directorio activo. Y los name server. Esto era lo que quería, se me había olvidado mostrarles. ¿Qué son los name servers? Los name servers son los servidores que contienen la información de mi zona de DNS. O sea, lo que ustedes están viendo acá en esta pantalla es la información que está en mi name server. O sea, este que está acá es mi name server y esta es toda la información de la zona que yo tengo. Si yo quisiera crear un registro, lo puedo crear acá sin ningún problema. Por ejemplo, para un subdominio o algo por el estilo, entonces lo puedo crear en este. Entonces, toda esta información que tengo aquí es la de mi name server. O sea, si alguien quiere comunicarse con mi dominio, va a ir a preguntar a este servidor, que es mi name server, toda la información que yo tengo acá. Para eso me sirve la información de name server. De ahí tenemos el Start of Authority. Entonces nos dice quién es la autoridad con respecto a mis registros de DNS. En este caso es el name server. Registros MX para correo electrónico. Los de texto ya los habíamos hablado. Por ejemplo, SPF, que fue el que hablamos. Y los registros de servicio son para contactar servicios específicos como LDAP y Kerberos. Estos generalmente los registros tipo SRB los vamos a ver en, ¿cómo se llama? En el directorio activo. Por eso, si se dieron cuenta acá en el name server que tengo de este dominio, no aparecen registros SRB. Porque no tengo ni LDAP ni Kerberos configurado para este dominio. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay preguntas? ¿Estamos bien? Ya se durmieron todos. ¿Qué herramienta utiliza usted para manejar los DNS? ¿Qué herramienta? Perdón, no te escuché, Brian. ¿En dónde se pueden manejar los DNS? ¿Cuál es el que más utiliza usted? Para administrar los DNS. Bueno, Sí. buena pregunta. Y aquí Jorge tiene otra y te voy a responder después, Jorge. Vamos a ver. Cuando me hablas de herramienta, vamos a ver que aquí hay algunas diferencias. ¿Por qué? Porque yo manejo lo que son DNS internos. Si yo, por ejemplo, tengo un directorio activo en mi empresa, voy a manejar DNS internos. Eso los administro con ¿cómo se llama? En la parte de servidores de Microsoft. Ahí puedo administrar mis servidores de DNS. Ahora, si yo tengo servidores de DNS públicos, porque esta información que tengo acá es para un DNS público. ¿Ok? Igual, yo podría venir y en mi casa poner un servidor con una IP pública, le pongo el DNS y puedo agarrar y administrar mi name server en mi casa. Eso lo puedo hacer sin ningún problema. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿qué herramienta? Los registros DNS son un registro de tipo texto. O sea, yo abro un registro de tipo texto y ahí está toda la información del DNS. O sea, si yo utilizo, por ejemplo, bind, que es para Linux, es un registro de texto y ahí están toda la información. Todo es puro texto. O sea, todas las zonas y toda la información se configuran en puro texto. Ahora, si lo que me estás preguntando es cuál sería la mejor opción para tener mi name servers, va a depender mucho. Va a depender mucho de quién es tu tráfico y hacia dónde querés manejar tu tráfico. Por ejemplo, si mi tráfico únicamente yo sé que es para un proveedor local de Guatemala, pues no hace mucho sentido de que mi name server lo tenga yo en un proveedor de Estados Unidos o de Europa. Pero si mi tráfico no es local, sino que es internacional, pues prefiero utilizar a un name server que sea diferente. En este caso, por ejemplo, toda esta parte del name server lo manejo yo con el proveedor del hosting. Pero también lo podría manejar con el que compré el dominio, porque el dominio no lo compré yo con, ¿cómo se llama? Con braingeeks.com, sino que lo tengo con GoDaddy. Vamos a ver qué se me hizo la página de GoDaddy.
Aquí está la página de GoDaddy. Aquí está la página de GoDaddy. Con ellos compré yo el dominio. Y si se dan cuenta, me dice cuál es mi name server. O sea, cada vez que alguien venga a preguntarle quién es mi name server, va a ir a preguntar a estos 3 servidores. Y estos 3 servidores pues apuntan a todos mis registros de mi zona en el DNS. Yo también podría manejar esos registros acá. Ahorita les muestro otro dominio donde sí están manejados acá. Porque aquí estoy apuntando hacia otro servidor. O sea, él no los tiene. Pero sí tengo otro dominio que no estoy utilizando donde sí están acá. Vamos a ver. Es este aquí. Un poco lento. Bueno, en lo que termina de cargar, por ejemplo, en la otra sección les dije que si yo, por ejemplo, quería comprar el dominio redesumg.net, primero me dice el dominio está disponible. Tiene un costo de $14.99 al año. Y si yo quiero comprar el dominio redesumg.com, pago $5 más. Y pues ya tengo los 2 dominios. Y me dice, Redes es un nombre que es muy valuable y que generalmente el precio de venta son $3,000, ¿verdad? O sea, imagínense eso. Si yo compro este dominio, pues podría llegar a ganar $3,000. Lo cual es un poco, ¿cómo se llama? Un poco fantasioso, ¿verdad? Por ejemplo, el dominio este que yo tengo me dice que vale 1,133 y este que está acá vale 1,193. Estos son en teoría. ¿Ya? Son en teoría. Para que vean que esto no es como que yo lo voy a poner ahorita en la venta y ya me van a dar todo ese dinero, ¿verdad? Inclusive este dominio lo traté de vender hace como 2 años. Ya no lo estaba utilizando. Y pues nadie lo quiso comprar, ¿verdad? Entonces estos son teorías. Aunque ahora si lo quiero vender, seguramente vale más de esto. Se los aseguro. Entonces es ¿En cuestión... qué se basa esto? ¿Ah? ¿En qué se basa esto? ¿En qué se basa? ¿En qué se basa este precio? En la cantidad de tráfico que manejas. Entonces, por ejemplo, no sé si todavía funciona. Vamos a ver. Antes estaba público, pero creo que ahora ya no lo se puede ver. Vamos a ver si funciona todavía. Anteriormente aquí se podía ver, le ponía yo el nombre del dominio y me mostraba cuánto era el precio comercial de dominio. Este sí era un poco más, ¿cómo se llama? Más real. A ver, Ahora te lo están vendiendo, mira, antes era gratis, pero ahora te lo están vendiendo. Antes era gratis, no sé por qué ahora te lo venden. Y ahí te sale todo el esa, análisis. esa página se ve bien. Es así, es así. Les mostré en la otra sección, por ejemplo, cómo es que se mira la parte del tráfico. Ahorita les muestro primero la parte del tráfico. Este es lo que proporciona Google Analytics. Entonces aquí me dice, por ejemplo, en este momento hay 20 usuarios conectados simultáneamente. ¿Ya? Esta es la cantidad de usuarios que hubieron en los últimos 7 días. Y por ejemplo, el día de hoy. ¿Qué pasó? Ahí está. Es el tráfico de hoy comparado con el tráfico de ayer. O sea, más o menos similar, un poquito más bajo, ¿verdad? Y por ejemplo, en este año, los últimos 90 días, esa es la cantidad de tráfico que ha habido. No es mucho, pero funciona, ¿verdad? Acá igual me parece de dónde viene el tráfico, si es tráfico de tipo referido, social, directo o búsqueda orgánica, ¿ya? Entonces ahí me dice de dónde vienen los usuarios, perdón, de México, Argentina, Colombia, Perú y Estados Unidos. Entonces la cantidad de usuarios,
las horas en las que más usuarios hay durante el día, de dónde viene el tipo de sesiones, ¿verdad? La mayor cantidad viene de dispositivos móviles, desktop, tablets y las páginas que más se utilizan, ¿ya? Esto es todo el análisis del tráfico que viene. Ahora aquí vamos a ver, aparte del dinero, dice, ¿cómo se paga ese dinero? Pues te pueden hacer una transferencia, te lo pueden depositar a PayPal, dependiendo del tipo de empresa, cómo lo vendas. Ahora en este caso, todo el tráfico que se genera de un sitio, lastimosamente esto ya no sirve. Y la configuración de los DNS que estábamos viendo ahí en base a los registros. Entonces, aquí tenemos todos los registros de DNS. Esto es donde se complica un poco cuando las personas quieren comenzar a vender en el internet, porque si yo, por ejemplo, ahorita me quiero cambiar de web hosting, tengo que saber cómo hacer todo ese cambio del DNS, y muchas personas no lo van a saber y se genera un montón de problemas. Además de esto, que si yo ahorita, por ejemplo, digo, no, miren, ¿saben qué? Voy a cambiar la IP de mi registro a esta IP que tengo yo acá. Si yo ahorita le digo edit y la cambio, el cambio puede llegar a tardarse 24 horas. ¿Por qué? Porque se va a replicar el cambio en todos los servidores de DNS mundialmente, y entonces ese cambio pues se va a tardar bastante tiempo. Esa es una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado cuando realicemos un cambio de DNS. No es que yo cambie el DNS ahorita y todo va a funcionar mágicamente a los 5 minutos. No. Generalmente estos cambios se realizan un fin de semana, que sepamos de que no vamos a tener tráfico en nuestro sitio, porque seguramente vamos a estar hasta 24 horas fuera sin poder recibir visitas en nuestro sitio o correos, etcétera. Efectivamente se van a replicar a nivel mundial. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte, porque muchas personas no lo saben y el lunes a las 8 de la mañana dicen voy a cambiar el DNS, realizan el cambio y pasan un día afuera sin correos, sin su página web, ¿verdad? Y de ahí les cae la viga por haber hecho eso, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí con eso. ¿Alguna pregunta adicional de los registros y de la parte de DNS? De lo contrario, con eso terminamos el tema de DNS. Y digamos, si yo quiero comprar un dominio y no está disponible, puedo alarma. Si querés comprar un dominio y el dominio no está disponible, vamos a ver. Puedes entrar en una lista, o si la persona lo quiere vender, pues te lo puede vender, ¿ya? Entonces, esas son las opciones. Pero muchas veces es complicado, ¿verdad? Ya muchas veces es complicado. Vamos a ver qué se me hizo la parte de GoDaddy, que lo hice, aquí está. Vamos a ver aquí en GoDaddy. Si por ejemplo, yo le digo que quiero comprar... ¿cómo se llama el dominio que querés? Mi umg.edu. Bueno, no te va a permitir comprar porque estos dominios únicamente los puedes comprar en la Universidad del Valle. Si yo le pongo aquí, me va a decir que no lo voy a poder comprar, ¿ya? Si te diste cuenta, me dice, mire, no está disponible, y lo que te pueden ofrecer es miumg.com, y ya viste, solo cuesta $2,500, ¿ya? La madre. Eso es lo que te pueden ofrecer. Solo está. Okay. Este está disponible, ¿verdad? O sea, no está siendo utilizado. Vamos a ver. Creo que este ya lo quitó, pero vamos a ver si todavía está. Vale. Si aquí está, por ejemplo, este dominio ya no es de un amigo, pero no lo está utilizando. Si te das cuenta, me dice que está tomado. Puedo utilizar alguno de estos nombres, o me van a cobrar $70 por hacer la transacción para ver si lo quiero vender, si la otra persona lo quiere vender. Entonces es complicado. Y si no lo quiere vender, igual le quitan los $70. No sé, nunca he hecho eso.
Nunca he hecho eso. Sí sucedió, no sé cómo les diría a estos amigos, porque cuando comenzaron a liberar la parte de los dominios, recuérdense que antes únicamente habían dominios .com, .net, .org, .edu, y esos eran todos, ¿verdad? Pero después liberaron los nombres de los dominios y salieron que ahora puedo comprar, por ejemplo, un dominio triple X, ¿verdad? Y si se dan cuenta está disponible, pero miren el precio, ¿verdad? Ya para que miren Es el que precio. los triple X tienen mucho tráfico. Esa es la teoría. Esa es la teoría. Y lo que pasó fue que, ¿cómo se llama? Cuando comenzaron a salir todos estos dominios, yo recuerdo que un montón de amigos comenzaron a comprar el montón de dominios porque dijeron, de aquí nos vamos a hacer ricos porque toda la gente va a querer comprar esos dominios. O criptomonedas. O criptomonedas, sí, cabal. La verdad que nunca les pregunté cómo les fue, pero seguramente no les fue muy bien, se quedaron con los dominios ahí. Hay gente que se dedica a eso de comprar dominios y después los revende. Pero realmente es cuestión de suerte, ¿verdad? Porque imagínate, estoy gastando $15 al año, porque esos me los cobran de entradita, y no sé si voy a recuperar ese dinero. Aquí este está extremadamente caro, ¿verdad? $150 por el dominio, ¿verdad? Y todos están por eso. O sea, si te das cuenta, los triple X todos cuestan $150. Ya. Igual eso, son .sex también. Y teóricamente, pues, así como vos decís, van a generar un montón de tráfico, pero hay un montón de restricciones también. No, la verdad es que, para serles sincero, eso es meterse a un montón de clavos, porque si yo vengo ahorita y compro el dominio y lo pongo en GoDaddy, y después GoDaddy me va a decir, mire, usted está violando las normas y no sé qué, y me van a quitar de ahí. Y conseguir un sitio que me dé hosting para un triple X es complicado, ¿ya? No es tan fácil como suena de que, bueno, voy a comprar el dominio triple X y voy a comenzar a poner ahí babosadas en el dominio. No es sencillo, ¿ya? No es sencillo. Hay un montón de hosting que tienen restricciones de que no puede tener uno esos dominios ahí con ellos. ¿Ok? Bueno, entonces ahí terminamos la parte de los DNS. Vamos a ver el último tema, que es DHCP. ¿O tiene alguna otra pregunta de los DNS? Bueno, se me había olvidado, nos hace falta todavía terminar acá. Se me había olvidado esta parte de los DNS que ya no explicamos. Solo déjenme ver si esto sigue grabando o ya se paró. Sí, todavía sigue grabando. Ya no explicamos por cómo y cuándo vamos a utilizar TCP o UDP en el DNS. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Voy a tener acá un servidor de DNS, y este va a estar en el dominio. Vamos a ver qué dominio le ponemos acá. 1.com. Este va a ser mi dominio. Y tenemos una PC acá, y esta PC tiene el nombre A. Entonces el FQDN para esta PC va a ser A.1.com. Ese va a ser el FQDN de mi computadora. El FQDN es el Fully Qualified Domain Name. O sea, incluye todo el nombre de mi computadora más el dominio. Ese es el FQDN. Si yo tengo otro servidor de DNS que se llama 2.com, y aquí tengo también otra computadora, y esta se llama B. Entonces esta va a ser b.dos.com. Ok, esos son nuestros dos equipos que vamos a tener ahí. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando A se quiera comunicar con B, lo que va a hacer es utilizar el nombre. Si yo me quiero comunicar con b.dos.com,
A va a venir y le va a preguntar a su servidor de DNS local. Este servidor pues no conoce a dos.com. Él va a chequear el name server y dice, bueno, el name server me apunta a esta dirección que yo tengo acá, a esta. Y lo que va a hacer entonces es venir y le va a ir a preguntar. Yo me quiero comunicar con b.dos.com. Este servidor de DNS que tenemos va a venir y le va a devolver la información de la IP de b.dos.com. Ya con esa IP, entonces, este equipo ya se puede conectar con b.dos.com. ¿Ok? Ahí lo que hicimos fue un query de DNS. Esa fue la información que nosotros fuimos a traer. Este query que realizamos de DNS lo va a realizar en UDP. ¿Ok? Ahí vamos a utilizar UDP. Que ahorita vamos a decir por qué. Entonces, ese query va a ser en UDP. Ahora vamos a poner el siguiente escenario. Voy a borrar algunas de las líneas que tenemos acá. Todo esto que está acá. Bueno, ahora vamos a ver el siguiente escenario. En el siguiente escenario, esta comunicación que realizamos hace un momento, este query fue una comunicación así de, bueno, quiero comunicarme con b.dos.com hoy. Y de ahí nunca más me voy a volver a comunicar, o posiblemente una o dos veces al mes, pero no es algo en el que esta computadora se conecte diariamente con esta. Pero si ahora estas dos empresas trabajan conjuntamente y la computadora A tiene que enviar información todos los días a la computadora B y a todas horas. El proceso normal es hacer el query, enviar la información, regresa la información. Esto lleva tiempo, es tardado. Entonces, lo que se hace es que se establece que yo le voy a transferir mi zona de DNS, le transfiero mi zona de DNS a este servidor. ¿Qué significa que le voy a transferir esa zona de DNS? Que este servidor de DNS1.com va a tener una copia de la zona de DNS de 2. Y cuando ahora A quiera comunicarse con B, le va a preguntar al servidor local que él tiene y este le va a poder responder instantáneamente cuál es la IP de este servidor. Entonces nos ahorramos este viaje entre los dos servidores porque ahora uno ya tiene conocimiento de toda la información que tiene 2.com. ¿Por qué? A través de la transferencia de zona. Esa transferencia de zona, en la mayor parte de los casos, depende de qué tan grande sea, pero en la mayor parte de los casos se va a realizar a través de TCP. ¿Ok? ¿Cómo hace entonces para determinar si va a utilizar TCP o UDP? Lo que hace para determinar cuál de los dos va a utilizar es lo siguiente. Si la información, si el segmento es mayor a 512 bytes, entonces utiliza TCP. Si la información es menor a 512 bytes, entonces va a utilizar UDP. Esta es la norma que él va a seguir para saber cómo va a enviar la información del DNS dependiendo de estos valores. ¿Ok? 512 bytes, mayor de 512 bytes, TCP, menor de 512 bytes, UDP. ¿De dónde sale este valor? Este es el tamaño de un datagrama de UDP, 512 bytes. Entonces, si es más grande que un datagrama, entonces va a utilizar TCP. ¿Estamos claros ahí? ¿Cómo hago yo para seleccionar si voy a utilizar TCP o UDP? Pregunta de examen, ¿verdad?
¿No? ¿Estamos bien? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? Sí, Brian. ¿Podría repetir la pregunta y la respuesta de examen, por favor? La pregunta no la puedo repetir. La respuesta ya se las di. La respuesta ya se las di. Si los segmentos o datagramas son mayores a 512 bytes, utiliza TCP. ¿Cómo que la velocidad lo determina? No, aquí no es velocidad porque esto es el tamaño de la información que yo estoy transfiriendo. O sea, cuando se realiza esa transferencia de información de mi servidor dos.com, o sea, estoy transfiriendo una zona hacia 1.com, lo que va a transferir es un archivo, ¿ya? Un archivo con la información de la zona. Si este archivo es mayor a 512 bytes, lo cual seguramente va a ser así, entonces voy a utilizar TCP. ¿Ok? Generalmente los queries son con información pequeña, porque solo envío a preguntar el nombre del servidor y lo que me va a responder son las IPs. Entonces la información que va es bastante pequeña y generalmente toda esa información entonces va a ser menor a 512 bytes. Y por eso para los queries voy a utilizar UDP, mientras que para las transferencias de zona utilizo TCP. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Ahora sí, Brian. Inge, gracias. Vale. ¿Ok? Y ahí vemos entonces cómo es que el DNS sabe cuál de los protocolos va a utilizar. Si es TCP o UDP, dependiendo de la información. Entonces, generalmente, o en el 99% de los casos, si es una transferencia de zonas, utilizo TCP. Si únicamente es un query no muy grande, voy a utilizar UDP. Esa es la diferencia en la que voy a trabajar. ¿Y por qué utilizo UDP cuando es un query? Porque recordemos que lo que yo quiero es que la información me la devuelva lo antes posible el servidor. O sea, ese query debe ser rápido. Entonces, si yo hago un query, lo va a devolver lo más pronto posible a través de UDP, porque TCP es mucho más lento. Cuando estoy transfiriendo una zona, cuando transfiero la zona, lo que yo quiero es de que esta zona llegue a este equipo. Entonces, por eso utilizo TCP, porque TCP me va a garantizar de que la zona se transfirió, mientras que UDP no me va a garantizar eso. O sea, la UDP no me va a garantizar de que la zona se transfirió. Él solo va a decir, ya lo envié, pero saber si lo recibió el otro extremo, ¿verdad? TCP sí va a confirmar de que toda la información se fue. Entonces, esa es la forma en la que vamos a estar trabajando y seleccionando cuáles de los dos protocolos vamos a utilizar. ¿Estamos? Quedamos aquí entonces la parte de DNS y terminamos el último tema que es DHCP. ¿Ok? DHCP es Dynamic Host Configuration Protocol y lo que me va a servir es para prestar direcciones IPs a los equipos dinámicamente. Hasta este momento hemos configurado direcciones estáticas. ¿Por qué voy a seleccionar una IP estática a una IP dinámica? Aquí vamos a ver un ejemplo de una red. Como podemos ver, esta configuración que tenemos acá, esta configuración que está acá, es la configuración que tenemos en nuestra casa, ¿verdad? Un router del proveedor y ese router nos proporciona las direcciones a nuestros equipos en nuestra casa. Esto nos da la facilidad de que pues yo conecto mi equipo a la red y no tengo que estar averiguando qué dirección le voy a poner. Es mucho más fácil para un usuario final. Entonces, por eso es de que en los usuarios finales pues es mucho más fácil trabajar con DHCP. En las redes corporativas, ¿por qué voy a utilizar DHCP? Si yo tengo una red corporativa y les digo, bueno, en esa red corporativa tengo 15 usuarios. ¿Ya? 15 usuarios realmente es una cantidad de usuarios demasiado pequeña y pues les puedo asignar una IP estática a todos. Y como administración va a ser mucho más fácil. Pero si ahora vengo yo y les digo, miren, la red ya creció a más de 100 usuarios.
Aquí pues ya se comienza a complicar la parte de administración de IPs. Si ya tenemos una red con más de 50 ya se complica bastante. Pero pongámosle 100. Si ya tengo más de 100 usuarios, la recomendación es utilizar DHCP. Entonces yo ya no voy a venir y me voy a preocupar de qué direcciones les voy a asignar manualmente a cada computadora, sino que las direcciones las va a asignar nuestro servidor de DHCP. Ahora vamos a ver que el DHCP utiliza lo que se llama un lease, un alquiler, un préstamo. Yo voy a prestar las direcciones por una cantidad de tiempo. ¿Qué cantidad de tiempo? Pues va a depender de cómo funcione todo mi ambiente. Si yo les digo acá que es un call center, es un call center el que trabajamos. En el call center las computadoras siempre van a estar conectadas a la red, no se van a mover, no vamos a tener una mayor cantidad de cambios. Y entonces, si yo les digo en el call center, mire, les vamos a poner un lease únicamente de un día. ¿Qué va a pasar? Que estas máquinas se conectan hoy, adquieren una dirección del DHCP y al día siguiente van a tener que volver a preguntar la dirección. No tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque al final de cuentas, como les digo, en el call center las computadoras no se van a mover. Entonces, muy bien, le podría decir yo, mire, en lugar de ponerle un día, póngale un mes. Vamos a hacer un leasing de un mes, porque las computadoras no se van a mover. Entonces, esta suena mejor que ponerle únicamente un día. Pero, perdón, si ahora cambiamos el escenario, y en lugar de ser un call center, si en lugar de ser un call center, decimos de que estas son oficinas donde llegan bastantes clientes a visitar. Y si yo les digo, mire, vamos a poner un mes ese lease. Esta computadora de un cliente A que vino a la oficina el día 1 del mes, ¿ok? El día 1. Se conecta, el servidor le asigna una IP, ¿ok? Y esa IP va a estar asignada durante todo el mes. Nadie más la puede utilizar. No la va a asignar a nadie más. Aquí en nuestro servidor de DHCP yo voy a tener un rango de direcciones. Le digo, mire, este es el rango de direcciones que voy a tener. Posiblemente 30 direcciones que puedo proporcionar o más, dependiendo de cómo tenga configurada mi red. Pero si son 30 y a esta computadora yo ya le di una dirección por todo el mes, si hay más usuarios que van a conectarse todos los días, ¿qué va a suceder? Que para el día 15 del mes posiblemente yo ya asigné estas 30 direcciones. Y cuando venga la persona número 31 a querer conectarse, el servidor me va a decir, mire, yo ya no tengo más direcciones, no le puedo dar direcciones a usted porque ya todas las tengo prestadas. Aunque este equipo solo se conectó una vez y ya no se volvió a conectar en todo el mes. Entonces, en este escenario, pues no me suena muy bien que utilicemos un mes como periodo de préstamo de las direcciones. Aquí pues le podría decir yo, ¿sabe qué? Pongámosle 7 días máximo. Esto va a variar dependiendo del tamaño que yo tenga del scope. O sea, el scope es el rango de direcciones que yo puedo proporcionar. Si yo sé que aquí voy a tener un gran movimiento de personas, que cada día voy a tener 30 personas acá, entonces 7 días también es demasiado. O sea, lo puedo modificar, inclusive a bajarlo a horas. Porque yo sé que lo más que van a estar estas personas aquí van a ser 12 horas. Yo lo puedo bajar a horas. Entonces va a depender de cuál sea la situación. De esa manera tenemos que analizar y chequear. Si tengo una alta rotación de personas, el lease, o sea el alquiler, va a ser bajo. Si tengo una rotación baja, o sea los equipos no se van a mover, puedo ponerle un alquiler alto o un préstamo alto. Si tengo servidores, si por ejemplo ahora tengo acá un servidor, a estos servidores la recomendación es que no les vamos a asignar una IP dinámicamente, sino que les vamos a asignar una IP fija
que esté afuera de este rango. O sea, aquí puedo tener yo otro rango donde voy a poner mis servidores. Ok, ahí voy a tener mis servidores afuera del rango de las IPs que voy a prestar. Entonces, nuevamente, como recomendación, no vamos a asignarles IPs dinámicas a nuestros servidores, a nuestros routers, a nuestros switches, etc. Lo vamos a utilizar con dispositivos finales. También puede suceder lo siguiente, que este equipo que está acá, este equipo B, siempre necesita tener la misma dirección IP. Si este equipo que tenemos siempre necesita la misma IP, yo puedo crear acá una reserva y asignar la misma IP a esta computadora. ¿En base a qué la voy a crear? En base a su dirección MAC. Aquí le digo, mire, la dirección MAC de la computadora B siempre va a tener esta IP. Y entonces con eso ya esa dirección no va a ser asignada a ningún otro dispositivo, únicamente a esta dirección. ¿Alguna pregunta desde HCP? A ver, jóvenes, ya no hay preguntas. Por el momento no hay, gracias. Bueno, ¿estamos claros?